lo someto a flexión, fíjense que esto se va a deformar. Si yo le aplico de esta forma, ¿no? Se dobla, se deforma. Fíjense que para eso la sección de esta regla, sección de la regla viene a ser de esta forma. Pero si lo colocamos de esta forma, ahí es complicadísimo doblarle esto. Es exactamente el mismo objeto, tiene las mismas dimensiones, el mismo material. Lo único que ha cambiado fue su forma, fue su disposición. Nada más, pero sí existe el mismo objeto. Vamos a entender bien por qué es eso, por qué se da esto, qué es su implicación con los momentos de inercia. Para calcular el momento de inercia es bien parecido a lo que vimos con centros de gravedad. Se puede calcular mediante integrales cuando son figuras poco conocidas, o la otra es haciendo una suma o resta de inercias. Vamos a ver eso. Podemos tener tres tipos de inercia. Una inercia viene a ser momento de inercia, momento de inercia respecto a un eje. Respecto a un solo eje. ¿Cómo sería eso? Podemos tener, aquí vamos a colocar nuestra figura numérica, podemos calcular momento de inercia respecto al eje Y, pero al eje X, así como también podríamos calcular momento de inercia respecto al eje Y. O sea, estamos hablando de calcular inercia respecto a un solo eje. ¿Cómo se define el momento de inercia, que también se lo conoce como momento de segundo orden, se llama también en algunos libros? El momento de inercia respecto al eje X es igual a la doble integral. Fíjense que es lo que vamos a hacer. Esto es como sacar momentos. Vamos a sacar acá un pequeño elemento diferencial de área. Lo estoy exagerando porque en realidad cuando digo diferencial de área lo veríamos como un punto. ¿Qué distancia habría desde este punto hasta el eje X? ¿Qué distancia sería esta? ¿En qué eje está esta distancia? En Y, ¿no? Sería distancia Y. Es por eso que el momento de inercia respecto al eje X es igual distancia por área, solamente que la distancia lo vamos a elevar al cuadrado, por eso se lo conoce también como momento de segundo orden. Ahora, si queremos hacer momento de inercia respecto al eje Y, tendríamos que sacar acá un pequeño elemento diferencial de área. Pero ahora la distancia, ¿cuál sería? ¿Qué distancia sería esta? Distancia nx. Por lo tanto, aquí nos va a quedar doble integral de x al cuadrado por diferencial de área. Listo, entonces de esta forma tenemos la fórmula general para calcular inercia. Con esto podemos hallar cualquier inercia. Esa es la cuestión ahora de integral. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando queremos sacar momento de inercia respecto a dos ejes? A eso también se lo conoce como producto de inercia. Producto de inercia o momento de inercia respecto a dos ejes. Respecto a dos ejes. A dos ejes. Bien, seguimos con el mismo ejemplo, solamente que ahora vamos a tener esto de acá.
Aquí habría un área general, un área cualquiera. Aquí va a estar su eje X y aquí va a estar su eje Y. Si sacamos un elemento diferencial de área, como estamos tomando respecto a dos ejes, fíjense cómo va a quedar aquí el momento de inercia. El momento de inercia respecto al eje X, respecto al eje Y, esto va a ser igual a doble integral de, si vamos a sacar respecto a dos ejes, ¿cuánta distancia van a ver? Aquí va a ser Y y este de acá sería X. Estamos tomando respecto a dos distancias, por eso aquí nos va a quedar doble integral de X por Y por diferencial de área. Y finalmente el último, que es el momento de inercia respecto a un punto, que también se lo conoce como momento de inercia polar. Momento de inercia polar. Es decir, en vez de hacerlo respecto a unos ejes, lo que vamos a hacer es hacerlo respecto de un punto. ¿Cómo es eso? Aquí va a quedar el área, un área cualquiera. Aquí va a estar el elemento diferencial de área. Y la distancia que hay del elemento diferencial de área al punto O, esta distancia viene a ser S. Entonces, el momento de inercia respecto a un punto O sería la doble integral de S, la distancia, al cuadrado por diferencial de área. Bien, esas son las fórmulas generales para todos los tres tipos de inercia. Ahora, aquí dice que es respecto a un punto, ¿no? Pero en realidad no es que sea un punto. Verán, ustedes saben que hay tres ejes, ¿no? Hay eje X, eje Y y hay un eje Z. Realmente este punto no es un punto, sino que es el eje que está saliendo fuera de la pizarra. Es por eso que este momento de inercia ustedes lo van a volver a ver cuando vean resistencia de los materiales, cuando vean resistencia a torsión. ¿No? Porque realmente es este eje de acá el que determina cómo yo puedo calcular la resistencia a torsión. Listo, entonces aquí tenemos la fórmula general. Con esto podemos deducir cualquier tipo de inercia. Bien, veamos un ejemplo. Veamos cómo sería hallar el momento de inercia para, bueno, una figura que es la que más se repite, el rectángulo. Para un rectángulo. Bien, ahora van a ver que el momento de inercia varía dependiendo de dónde se ubican los ejes. Fíjense en esto. Aquí tenemos nuestro rectángulo de base B y altura H. Vamos a colocar nuestros ejes X y Y en esta parte. Eje X, eje Y. Bien, vamos a calcularle para esa figura con estos ejes su momento de inercia en X, en Y y su producto de inercia. Acuérdense lo que vimos en centros de gravedad. Hay que definir unos límites. Va a haber acá un Y superior, un Y inferior, un X superior, un X inferior. Pregunto, ¿cuál vendría a ser el Y superior? ¿Qué función sería esta? H, ¿no? Correcto. Es la función que nos da el borde superior. Y esta función de acá sería Y igual a H, ¿no? Y igual a H.
¿correcto? Este acá será la función y igual a h. Ahora, el borde inferior, ¿qué función es esta? 0. Y igual a 0. Entonces aquí y inferior sería 0. Ahora para los otros bordes, ¿qué función sería esta de acá, esta línea? B. X igual a B. ¿Y qué función es esta de acá? 0. X igual a 0, correcto. Por lo tanto, el X superior, siempre el X superior es el que está más a la derecha. Así que sería X igual a B. Y el X inferior, el que está más a la izquierda, X igual a 0. Muy bien, entonces ya tenemos los 4 límites, así que podemos proceder a calcular lo que es las inercias. Ahora, diferencial de área. Ustedes recordarán bien que diferencial de área, lo que han visto en cálculo 2, esto puede ser igual a dx por dy, así como también puede ser dy dx. Personalmente recomiendo que manejen el segundo, dy dx, ya que van a ver que el integral es más sencillo. Muy bien, entonces calculemos estos 3 de acá, son los que más vamos a usar. Este no mucho, esos 3 son los que más se usan. Bien, entonces calculemos, ¿cuánto va a ser acá? Momento de inercia en X. Dice que es igual a la doble integral de y al cuadrado por diferencial de área. Ahora, al diferencial de área vamos a anotar este de acá, dy de x. Por lo tanto, nos va a quedar integral y al cuadrado de y de x. Listo, ya tenemos entonces cuál sería la integral. Ahora, ustedes recordarán bien de cálculo que hay una jerarquía, ¿no? Esto tiene un orden. Esta primera integral corresponde al primer elemento diferencial y la que está más afuera corresponde al segundo. Por lo tanto, aquí vendría a estar, como esto corresponde a y, aquí sería el límite y inferior, acá sería el límite y superior, como este corresponde a x, aquí sería x inferior y aquí sería x superior. Listo, entonces realicemos la integral. Esto nos va a quedar lo siguiente. Integral de x inferior vale 0 y x superior vale b. Integral de y inferior vale 0 y y superior vale h. Y al cuadrado de y de x. Ahora pregunto, ¿a qué es igual a la integral de y al cuadrado respecto de y? Correcto, ¿no? Es y al cubo sobre 3. Donde los límites de integración dicen que son desde 0 hasta h. Y aquí viene el de x. Así que si reemplazamos acá, fíjense lo que nos queda. Nos va a quedar lo siguiente. Integral desde 0 hasta b, h al cubo sobre 3. ¿Por qué no estoy reemplazando el 0? Porque se va a cancelar, ¿no? Si reemplazo el 0, 0 al cubo sobre 3 hace 0. Yo directamente reemplazaré esto por dx. Ahora, como voy a integrar respecto de x, puedo sacarlos por fuera de la integral, ya que corresponde a otra variable. Así que aquí va a ser h al cubo sobre 3 por la integral de x. ¿A qué es igual la integral de x? X nomás, ¿no? X evaluado desde 0 hasta b. Por lo tanto, la fórmula, la inercia de x respecto, ¿no? La inercia de x cuando el x está en el borde inferior del rectángulo, había sido igual a base por altura al cubo sobre 3. Listo, veamos ahora otra inercia. Momento de inercia respecto al eje Y. Cuando hablamos del momento de inercia respecto al eje Y, fíjense que es x al cuadrado por diferencial de área. X al cuadrado por diferencial de área. Si reemplazamos el diferencial, nos queda acá x al cuadrado de y de x. Aquí esto va a ser, ¿no? Como corresponde al primer diferencial, aquí vendría a estar y inferior y más arriba y superior.
x inferior, x superior. Ahora pregunto, ¿a qué sería igual la integral de x al cuadrado respecto de y? X al cuadrado, Y al cuadrado. A ver, fíjense, cuando se va a integrar respecto de y, eso es una constante, así que puedo sacarlo fuera. Aquí va a quedar x inferior 0, x superior vale b. Este x al cuadrado yo lo puedo sacar fuera de la integral y nos queda así, ¿no? Y inferior 0, y superior h de y de x. Ahora, ¿qué sería igual la integral de este de y? Y nomás, ¿no? Correcto. Integral desde 0 hasta b, x al cuadrado, aquí va a ser simplemente y, donde tengo que reemplazarlo desde 0 hasta h por dx. Por lo tanto, acá nos quedaría integral desde 0 hasta b por x al cuadrado por h, pero el h lo puedo sacar fuera, dx. Ahora, este h, como es una constante, yo lo puedo sacar fuera, puedo colocarlo aquí afuera y no hay ningún problema, lo saco fuera el entero. ¿A qué sería la integral de este x al cuadrado? El cubo. Correcto, aquí va a quedar h por x al cubo dividido 3 evaluado desde 0 hasta b. Si reemplazamos, entonces nos había quedado que el momento de inercia respecto al eje y, cuando está en este borde, en el borde izquierdo, había valido base al cubo por altura dividido 3. Muy bien. ¿Qué más? Ahora veamos el producto de inercia. Muy bien, el producto de inercia. Esto dijimos que es igual a la doble integral de x por y por diferencial de a. Nuevamente vamos a utilizar el de y de x, así que aquí nos quedaría integral x inferior, x superior, integral y inferior, y superior, x por y por diferencial de área de y de x. ¿A qué sería igual la integral de x por y respecto de y? X al cuadrado. Y al cuadrado sobre 2. Correcto, ¿no? Fíjense, podemos sacarlo porque vamos a integrar respecto de y, ¿no? Nos quedaría de esta forma. X inferior 0, x superior b, y inferior 0, y superior h. Ahora, si esta integral ya está más fácil de comprender. Desde 0 hasta b, x, ¿a qué sería la integral de y por dy? Y al cuadrado. Y al cuadrado sobre entre 2. Correcto, y al cuadrado sobre 2 evaluado desde 0 hasta h de x. Entonces aquí vamos a reemplazar el h, por lo tanto nos quedaría desde 0 hasta b, x por h al cuadrado dividido 2 por dx. Esto yo lo puedo sacar fuera, así que aquí me va a quedar h al cuadrado sobre 2. Aquí sería la integral de x por dx de x. X al cuadrado sobre 2, ¿no? Evaluado desde 0 hasta b. Por lo tanto, el momento de inercia respecto al eje XY había sido igual base al cuadrado, altura al cuadrado dividido 4. Entonces, fíjense, ahí tenemos los momentos de inercia. Ojo que eso solamente es válido cuando el eje XY está de este lado, aquí y acá. Ahí solamente es válido. Bien, ahora veamos qué pasaría, fíjense, el rectángulo, el momento de inercia del rectángulo. Ahora, ¿qué pasaría si este eje X y Y no estuviera en el borde, si no estuviera en esta parte de aquí, sino que estuviera en el centro de gravedad? Fíjense cómo cambia la cosa. Vamos a ver cómo que cambia la cosa. Muy bien. Pregunto, ¿a qué distancia se encuentra el centro de gravedad de un rectángulo? Correcto, ¿no? Mitad de la base, mitad de la altura. Muy bien. Ahora, aquí está el centro de gravedad, mitad de la base, mitad de la altura.
Vamos a indicarlo así. Mitad de la base, B medio, y mitad de la altura, H medio. Aquí de este lado. Bien, entonces aquí va a ser, esta es la altura, esta es la base. Vamos a colocar nuestro eje X y Y, lo vamos a colocar acá. Y acá. Veamos cómo cambia la cosa ahí. Pregunto, ¿qué función sería Y superior? ¿Qué función sería Y inferior? ¿Qué función sería este de acá? ¿Qué función sería este de aquí? ¿Qué función creen que sería este? La mitad de H, ¿no? Correcto. H es la altura total y como está a la mitad sería H medio, correcto. Y igual a H medio. Y este de aquí, ¿qué sería igual? Correcto, Y igual a menos H medio. El otro, ¿qué función sería este de acá? X igual a B medio, ¿no? Muy bien. Y este de acá, del otro lado, menos B medio, correcto. Muy bien, entonces fíjense de que de esta forma podemos calcular todos los bordes para este rectángulo, no solo que ahora las funciones cambian. Y superior sería H medio, Y inferior sería menos H medio, acá X superior sería B medio y X inferior sería menos B medio. Listo, entonces fíjense que con esto vamos a poder obtener los momentos de inercia. Nuevamente, el diferencial de AD vamos a tomarlo como dy de x, ya que es más fácil integrarlo de esta forma. Aquí en el rectángulo daba igual si tomábamos dx de y o de y de x. Eso se los digo cuando ustedes vean de triángulos. Se puede sacar para cualquier figura. Triángulos, curvas, parábolas, círculos, no importa la figura, se puede calcular con este procedimiento. Y en esos casos es preferible usar el dy de x. Listo, entonces veamos. Calculemos el momento de inercia respecto de x. Dice que el momento de inercia respecto de x es igual a la doble integral de y al cuadrado por diferencial de área. Donde diferencial de área vamos a reemplazar dy de x. Por lo tanto, según el orden de las integrales, aquí corresponden los límites para el y inferior, y superior, y el otro corresponde los límites x inferior, x superior. Bien, entonces reemplacemos. ¿A qué sería igual la integral de y al cuadrado? Y al cuadrado respecto de y. ¿A qué es igual la integral de y al cuadrado respecto de y? Y al cubo sobre 3. Correcto, x al cubo sobre 2. Muy bien, entonces veamos cómo nos va a quedar acá. Integral desde menos b medio hasta b medio. Integral de y al cuadrado sería y al cubo sobre 3. Vemos que ahora los límites de integración son desde menos h medio hasta más positivo h medio. No es como el otro que era desde 0 hasta h por dx. Veamos ahora qué va a ocurrir acá. Tengo que reemplazar, aquí ya no es 0, tengo que reemplazar sí o sí los dos valores. Entonces aquí nos va a quedar
Voy a volver a copiar la integral y sería, reemplazo primero el límite superior, aquí. Primero vamos a reemplazar el límite superior que sería h medio. H medio lo reemplazo acá, así que es al cubo sobre 2. 3, perdón, sobre 3. Menos, vuelvo a reemplazar acá, menos h al cuadrado dividido 3. Y aquí también es 3, ¿no? Estamos reemplazando el límite superior y luego le estamos restando el límite inferior por dx. Bien, entonces fíjense acá. ¿A qué sería igual h medio al cubo? ¿Qué sería igual a esto? Sería igual a h al cubo dividido 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. 8, ¿no? Correcto, 8. Acá, pregunto, ¿el cubo lo hace desaparecer al negativo? No. No, se conserva. Y el negativo va a pasar acá y se va a hacer positivo. De aquí nos va a quedar 8, pero h al cubo sobre 8. Pregunto, estos dos son iguales, ¿no? Entonces, fíjense en esto. Integral desde menos b medio hasta b medio. Aquí va a ser 2 veces, fíjense, 2 veces h al cubo por extremos y medios. Este 8 por 3, este 8 y 3 se van a multiplicar por dx. Entonces aquí este se simplifica con este y nos queda 4. Entonces de este lado veamos cuánto nos va a dar. Fíjense acá. Esto nos daría, esto es un número, así que podemos sacarlo fuera de la integral. Aquí va a ser h al cubo dividido 12, ¿no? H al cubo dividido 12. Lo estoy sacando fuera. Ahora aquí va a ser integral desde menos b medio hasta b medio por dx. ¿Y aquí sería igual a integral del dx? X simplemente, ¿no? Entonces aquí va a quedar h al cubo sobre 12 por la integral de esto sería x, donde yo tengo que reemplazarlo desde menos b medio hasta b medio. Por lo tanto, aquí nos quedaría h al cubo sobre 12, reemplazo el límite superior b medio, menos límite inferior menos b medio. Menos por menos se hace más. B medio más B medio, ¿a qué es igual? B simplemente, ¿no? Por lo tanto, nos queda aquí que es base por altura al cubo sobre 12. ¿Listo? Esa sería la inercia respecto al eje X. Fíjense que las inercias, lo que les decía, varían y varían bastante dependiendo de dónde estamos tomando el momento de inercia. Dependiendo de la ubicación de los ejes, van a variar y mucho las inercias. Bien, veamos ahora lo mismo, pero el momento de inercia respecto al eje Y. Este lo voy a hacer más directo. Aquí sería doble integral de x al cuadrado por diferencial de a. Reemplazando, aquí va a ser integral desde x inferior, x superior, integral y inferior, y superior, x al cuadrado de y de x. ¿A qué sería igual la integral de x al cuadrado respecto de y? Y solamente, muy bien. Entonces aquí va a ser integral y inferior vale ser, no, vale menos b medio, y sub x superior vale b medio positivo. Acá, integral y inferior vale menos h medio y y superior vale h medio positivo. X al cuadrado de y de x. Fíjense que esta x al cuadrado yo lo puedo colocar de este lado y no afecta en nada, ¿no? Porque la integral va a ser respecto de y. Así que si integramos esto nos quedaría integral desde menos b medio hasta b medio para x al cuadrado. Integral de y, eso simplemente es y. Y tengo que reemplazar esos límites que son desde menos h medio hasta h medio por dx.
Reemplazando nos quedaría integral desde menos b medio hasta b medio positivo, x al cuadrado. Aquí vamos a reemplazar límite superior h medio menos límite inferior, que es menos h medio. Menos por menos se hace más, y aquí nos quedaría h medio más h medio. H, ¿no? Y ese h lo vamos a sacar fuera. Entonces aquí nos quedaría h integral desde 0, no, desde menos b medio hasta b medio positivo para x al cuadrado por dx. ¿A qué sería ese integral? ¿Qué sería este integral? X al cubo entre 3. Correcto, x al cubo dividido 3. Esto va desde menos h tercios, h medio, perdón, no, b medio, hasta b medio positivo. ¿Listo? Así que aquí vamos a reemplazar h por, de este lado sería b medio al cubo sobre 3 menos el otro límite b medio negativo al cubo sobre 3. Decíamos, ¿este cubo lo va a hacer desaparecer al negativo? No, negativo por negativo nos va a dar acá positivo, o sea, entre este y este se van a hacer positivos. Tenemos exactamente el mismo término de ambos lados, así que esto sería h por 2 veces ese mismo valor, que sería b elevado al cubo sería b al cubo, 2 al cubo sería 8, ¿no? Dividido entre 3. 2 se va con el 8, nos queda 4, por lo tanto el momento de inercia respecto al eje Y nos había quedado base al cubo por h dividido 12. Entonces fíjense, los momentos de inercia cambian y cambian bastante respecto del eje que nosotros tomemos. A ver, el otro, esto aquí lo voy a moverlo acá. ¿Ya? Vamos a hacer el que falta en este pequeño espacio. Aquí voy a decir, y superior había sido igual a h medio, y inferior había sido igual a menos h medio. X superior había sido igual a b medio y x inferior había sido igual a menos b medio. Entonces, veamos qué nos quedaría acá. Bien, calculemos la última integral, la que falta, el producto de inercia respecto al eje XY. Entonces aquí nos quedaría momento de inercia respecto al eje X, respecto al eje Y. Esto sería la doble integral de X por Y por diferencial de área. Veamos cuánto nos daría esto. Integral X, Y, de, ¿dónde está? De Y de X. Bien, como vamos a integrar primero el de Y, aquí sería el Y inferior, Y superior, el segundo va a ser X, aquí sería X inferior, X superior. Bien, integremos a ver primero el de Y. ¿A qué sería entonces el integral de Y por dy? X inferior, esto era menos b medio, X superior b medio, el X lo voy a sacar fuera, integral desde h medio negativo hasta h medio positivo, Y por dy de X. Ahora, ¿a qué sería entonces la integral de Y por dy? Y al cuadrado. Y al cuadrado sobre 2, ¿no? Correcto, entonces aquí va a ser integral desde menos b medio hasta b medio, X por Y, sería Y al cuadrado sobre 2. Ahora fíjense, aquí está lo interesante. Aquí va a quedar desde menos h medio hasta h medio positivo por el de X. Veamos qué va a pasar cuando reemplacemos. Aquí está integral desde menos b medio hasta b medio, y aquí va a quedar X. Si reemplazamos, fíjense lo que nos da.
h medio al cuadrado dividido 2 menos h medio al cuadrado sobre 2. Pregunta, ¿este al cuadrado lo va a hacer positivo o va a conservar el negativo? Positivo. Lo va a hacer positivo, ¿no? Entonces, fíjense, este término es el mismo que el otro. Sí. ¿Sí? ¿No? Se van Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se elimina. Se va a hacer 0. Y 0, por cualquier número que me vaya a dar acá, ¿qué me va a dar? 0, ¿no? Entonces, fíjense en esto. El producto de inercia de un rectángulo, cuando los ejes están en el centro de gravedad, vale 0. ¿Ya? Vale 0. Y les voy a hacer una explicación de esto. ¿Por qué da 0? Bien, entonces ahí tendrían los momentos de inercia del rectángulo. Estos son los casos más importantes, cuando está en un borde, en una esquina, y cuando está en el centro de gravedad. Esa tabla está en el libro de Bill Johnson, es un libro que van a verlo en mecánica de materiales, o sea, TESI 1. En ese libro ahí están las inercias para cualquier tipo, bueno, para las figuras más conocidas. Cuadrados, rectángulos, triángulos, esferas, elipses, ahí están las figuras más conocidas. Esto aquí lo voy a borrar, esta parte. Simétricas. Así como los centros de gravedad tienen sus propiedades, también tienen las inercias. Dice lo siguiente: si yo tengo una figura que tenga un eje de simetría, ¿se acuerdan qué era el eje de simetría? ¿Qué es el eje de simetría? Correcto, es un eje que, si lo vemos, lo parte la figura exactamente en dos partes iguales. Esto es un eje de simetría. Ahora fíjense en esto. La propiedad de la inercia dice lo siguiente: si yo tengo un eje, sea cual sea, puede ser el eje X o el eje Y. Si yo tengo un eje que es un eje de simetría, automáticamente el producto de inercia XY va a ser igual a 0, automáticamente. Y lo estamos viendo ahí, ¿no? Basta con que un eje sea un eje de simetría. Si quieren, el eje X puede haber venido acá o del otro lado, no importa. Pero el eje Y tiene que haber un eje mínimo uno que sea un eje de simetría. Ahora veamos otra figura. Eso no solamente se limita a rectángulos. Si en este caso, si en esta mitad de circunferencia, uno de los ejes hubiera sido un eje de simetría, y el eje X no me importa, puede haber sido de esta forma, puede estar más abajo, no importa. Pero basta con que uno de los ejes donde vamos a sacar la inercia sea un eje de simetría. Automáticamente, ¿cuánto va a ser su producto de inercia? 0. Automáticamente va a ser 0. Igual a ver acá. Fíjense en esto. Basta con que uno de los ejes, por ejemplo, si hubiéramos tomado acá el eje X y el eje Y, no me importa, podemos estar acá. El producto de inercia nos hubiera dado 0.
basta con que uno de los ejes sea un eje de simetría. En este caso, este de aquí va a ser el eje de simetría porque está pasando en el centro de gravedad. ¿Qué más? Realmente esta propiedad ayuda bastante porque fíjense, puede ser cualquiera la figura, puede ser cualquiera, pero con que tenga simetría, ya es suficiente para que su producto de inercia sea cero. Fíjense, aquí en este caso, la figura es simétrico respecto del eje Y. Entonces decimos acá, ¿no? Este es un eje de simetría. Automáticamente el producto de inercia vale C. Vale C. ¿De acuerdo? Eso mentalícenselo. Si van a sacar producto de inercia y uno de los ejes que van a tomar es un eje de simetría, automáticamente su producto vale C. El triángulo no tiene simetría, lamentablemente. El triángulo, fíjense, no tiene simetría ni en X ni en Y. No hay un eje en X que me dé igualito de un lado del otro y tampoco hay en el eje Y. Así que no tiene, de este sí o sí su producto de inercia no va a dar cero, porque no tiene simetría. El equilátero se podría. Ah, correcto, el otro sí se puede, ¿no? De este de acá. Si el eje Y lo tomamos acá, ahí sí sería. Si lo tomamos de esta forma, donde este eje me hace un eje de simetría, entonces ahí sí sería, su producto sería igual a 0, pero de este no. Por más de que yo quiera buscar, no hay un eje que me dé exactamente la misma figura que del otro lado. Por lo tanto, acá nunca va a ser esto igual a 0, va a ser siempre diferente de 0. Bien, entonces fíjense, yo les he mandado ahorita una tabla. Ahí están para todo tipo de figuras. Veamos, vamos a verlas si estamos bien. Fíjense en la primera parte donde habla del rectángulo. Fíjense, ¿qué quiere decir eso? Esto vendría a ser de esta forma. Es como si aquí estuviera el eje X, aquí estuviera el eje Y y esto se está intersectando acá, que es justamente lo que tenemos aquí. Entonces dice que para este caso, el momento de inercia respecto al eje X, cuando el eje X viene aquí, inercia en X, ¿cuánto vale? Piensa el dibujo, ¿cuánto vale? Base por altura al cubo sobre 3, ¿no? Que es justamente lo que nos había dado. Base por altura al cubo sobre 3. El otro, inercia respecto al eje Y. Ese nos había dado base al cubo por altura sobre 3. Y finalmente el otro, inercia respecto al eje X y Y. ¿Cuánto vale este? Base al cuadrado, altura sobre 4. Correcto, ¿no? Base al cuadrado por h al cuadrado dividido 4. Entonces, como pueden ver, lo hemos deducido, ¿no? Todos estos valores de la tabla. Si tuviéramos que sacar de un trapecio. Ya, así, a ver, pregunto, si tuviéramos que calcular el centro de gravedad de un trapecio, ¿cómo podríamos hacer? Dividirlo en dos partes. Lo partimos, ¿no? En un rectángulo y un triángulo. Y luego aplicamos la fórmula que decía sumatoria de áreas por distancia en X dividido sumatoria de áreas. Y en Y lo mismo. Sumatoria de áreas por Y de Y dividido sumatoria de áreas. Exactamente lo mismo va a pasar con la inercia. Si quisiéramos calcular la inercia de esto, tendríamos que calcular la inercia del triángulo, luego del rectángulo y luego vamos a tener que sumar. Lo mismo pasa eso. Muy bien, ahora vamos a ver algo que se llama el teorema de Steiner. El teorema de Steiner fue justamente creado para no estar haciendo puras integrales. Para no hacer puras integrales. El teorema de Steiner se creó
por el mismo motivo que se creó esta fórmula, ¿no? Yo le comenté de esto. Le decía que la fórmula, por decirlo así, la fórmula general para calcular el centro de gravedad en X era doble integral. Era doble integral de X por diferencial de área dividido doble integral del diferencial de área. Para no integrar se creó esta fórmula, que es una fórmula simplificada, que fue la que utilizamos en las clases. Sumatoria de X por áreas, y aquí abajo sumatoria de áreas. Fíjense que la estructura es muy parecida al otro, son muy parecidos. Exactamente para no hacer integrales fue que se creó el teorema de Steiner. No me voy a dedicar a deducir el teorema de Steiner, solamente vamos a ver la aplicación. Teorema de Steiner. Muy bien, veamos entonces cómo es que se utiliza el teorema de Steiner. El teorema de Steiner tiene tres fórmulas, una para cada caso, para la inercia en X, para la inercia en Y y para la inercia en XY. Fíjense en qué consiste esto. Dice, el momento de inercia respecto al eje X es igual al momento de inercia respecto al eje X, o sea, un eje paralelo a este, pero que este pasa por el centro de gravedad de la figura, más el área de la figura por la distancia y al cuadrado. Ese sería para cuando tenemos ejes en Y. Este es el teorema de Steiner cuando quiero yo calcular respecto de un eje Y, pero de un eje X. Respecto de un eje X. Ahora, momento de inercia respecto a un eje cualquiera en Y es igual al momento de inercia con respecto a un eje paralelo al anterior, pero que pasa por el centro de gravedad, más el área de la figura por la distancia X al cuadrado. Esto es para el producto de inercia respecto al eje Y. Y finalmente el otro, que es para cuando tenemos dos ejes, o sea, cuando queremos hacer Steiner para este tipo de figuras, para este tipo de inercias. Inercia respecto al eje X y Y es igual al momento de inercia respecto al eje X y Y que pasan por el centro de gravedad de la figura, más el área de la figura por X por Y. Este es el teorema de Steiner cuando quiero calcular inercia respecto a los ejes X y Y. ¿De acuerdo? Veámoslo en práctica. ¿Cómo sería eso? Veámoslo en práctica. Primero, ya hemos deducido fórmula para el momento de inercia del rectángulo. Ahora, podemos ya darle respuesta a esta pregunta que les decía. Lo de la regla, ¿no? Lo decía, ¿por qué es que la misma regla de esta forma es menos resistente que la regla si lo colocamos de esta forma? Es por esto. Veamos. Si el rectángulo lo colocamos de esta forma, fíjense que la sección sería así. Más o menos esto mide unos 3 centímetros. Y esto más o menos es medio centímetro, 0.5 centímetros. Si esta misma regla lo coloco de esta forma, la sección cambia. Su sección va a ser acá, 0.5 centímetros y aquí va a ser 3 centímetros. Nuevamente, es exactamente la misma sección. Ahora, eso es un rectángulo, por lo tanto, ¿esto qué sería? La base o la altura. Base B y este sería la altura H. Este sería la altura H y este sería la base B. Ahora, fíjense en esto.
La regla yo lo quiero doblar de esta forma. Fíjense, vamos a doblarlo de esta forma. Y acá. ¿No? Eso fue lo que hicimos acá. Lo doblamos de esta forma. Si vamos a doblarlo de esta forma, el eje que resiste ese momento viene a ser este de acá, fíjense, es el perpendicular. Este de acá sería el eje que resiste ese momento. ¿Y qué eje sería este? ¿Qué eje sería este? ¿Eje X o eje Y? ¿Qué eje sería este? ¿Eje X o eje Y? X. X, ¿no? Correcto, sería el eje X. Ahora, para que resista este eje X pasa por el centro de gravedad de la figura. Entonces, quiero sacar el momento de inercia respecto al eje X de la figura que pasa por el centro de gravedad. Por lo tanto, ¿qué fórmula vamos a utilizar acá? ¿Me dictan qué dice la fórmula? Base por altura del cubo sobre 12, ¿no? Correcto, viene a ser este de acá, el X que pasa por el centro de gravedad, base por altura del cubo sobre 12. Esta es la fórmula que me va a dar la resistencia que tiene, ¿no?, a ser doblada, su resistencia a flexionarse. Bien, entonces veamos acá, ¿no? ¿Cuánto sería la inercia? Vamos a llamarlo situación número 1 y vamos a llamarlo situación número 2. Mientras más grande me dé el valor, más resistente es la figura a doblarse. Veamos entonces cuánto sería la inercia en X de la situación número 1. Sería base por altura al cubo sobre 12, donde la base vale 3 y la altura vale 0.5 al cubo sobre 12. ¿Cuánto nos daría aquí la inercia? 3 por 0,5 al cubo sobre 12. 0,32 centímetros. ¿En qué unidad está la inercia? Sí. A la cuarta, ¿no? Centímetro, centímetro al cubo, centímetro cúbico por centímetro, centímetro a la cuarta. Mentalícense eso, la inercia siempre está en una unidad de longitud a la cuarta. Centímetro a la cuarta, metro a la cuarta, pulgada a la cuarta, siempre una unidad de distancia a la cuarta. Veamos ahora cuánto va a ser la inercia de la situación número 2 respecto de X. ¿Cómo sería aquí entonces para la situación 2? La base vale 0.5 y la altura vale 3 al cubo sobre 12. ¿Cuánto da su inercia para este? Ahí van a ver, ahí está la respuesta. ¿Por qué es que es más resistente en una forma que en la otra? 1,13 centímetro a la cuarta. Claramente es más grande este de aquí. Inercia en X de la figura 2 es más grande que la inercia en X de la figura de la situación número 1. Como es más grande, eso explica por qué es que cuando está de esta forma no resiste tanto que cuando está de esta forma, ¿no? Fíjense que aquí casi ni se nota la deformación. Ahí está la explicación, es por esto, es por su inercia. Mientras más grande la inercia, mayor va a ser su resistencia a flexión, ¿no? Mayor va a ser su resistencia a ser doblada. Bueno, ya le hemos dado respuesta entonces a ese interrogante. Miro Limán, si revisen su bibliografía, van a ver que Art hizo varios aportes, no solo en ingeniería civil, también hizo aportes en el campo de la matemática y en el ingeniería civil. Bien. Ahora, nuevamente, ¿cuál fue la idea detrás de Steiner? Imagínense lo tedioso, o sea, aquí no está tan complicado hacer este integral, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tuviéramos una figura así, digamos?
algo así, digamos. Y igual a menos seno de x. Ahí ya se complica muchísimo la cosa. ¿Por qué? Porque uno tiene que integrar esto de acá. Uno tendría que ir integrando todo esto de aquí y ahí se complica bastante la cosa. Entonces, ahí fue donde dijo Steiner, ¿qué forma, qué método podríamos hacer para no estar todo el tiempo integrando? Porque nuevamente, estas integrales no están tan complicadas. Ya si tuviéramos funciones trigonométricas, polinomios, logaritmos, ahí ya se hace fregadísimo esto. Complicadísimo se hace. Entonces, Steiner creó esa fórmula que fue justamente para esto. Steiner yo lo puedo aplicar para calcular inercias, así como hemos visto, pero también es otra función de Steiner, es para deducir. Teorema de Steiner para deducción de fórmulas. Para deducción de fórmulas. Vamos a ver. Veamos. Tenemos acá lo siguiente, fíjense, aquí van a ver cómo es que se aplica Steiner para deducir fórmulas sin hacer integrales. Para aplicar Steiner yo necesito conocer cuántos son los momentos de inercia respecto al centro de gravedad de la figura. Para este rectángulo que es de base B y altura H, ¿cuánto es su momento de inercia? Ya lo hemos deducido. ¿Cuánto es su momento de inercia en X? ¿Cuánto es su momento de inercia en X que pasa por el centro de gravedad? ¿Cuánto es su momento de inercia en Y que pasa por el centro de gravedad? ¿Y cuánto es su momento de inercia en XY que pasa por el centro de gravedad? A ver, para no estar colocando X, Y, Y, pongámoslo así mejor. Más práctico. Así está mejor. Entonces pregunto, ¿cuántos son los momentos de inercia respecto al eje X cuando pasa por su centro de gravedad de la figura? ¿Cuántos son? ¿Cuánto es eso? El primero. Ahí lo tenemos. Correcto. Base por altura al cubo sobre 12. El otro, ¿cuánto es? Base al cubo. Base al cubo. ¿Y este? 0. 0, ¿no? Este está fácil. Ahora, supónganse que me dicen lo siguiente. Me dicen, quiero que calcules cuánto es el momento de inercia de este mismo rectángulo, ¿no? De este mismo rectángulo de base B y altura H. Quiero que me digas cuántos son sus momentos de inercia cuando el eje X está aquí y cuando el eje Y está acá. Para eso tenemos dos soluciones. O bien podemos hacer lo que hicimos acá de deducirlo aplicando integrales, o se puede aplicar Steiner. Fíjense. Veamos. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Cuánto es la distancia que hay desde el eje X donde yo quiero calcular la inercia? ¿Cuánto es la distancia del eje X donde yo quiero calcular la inercia hasta el centro de gravedad? Esta distancia la vamos a conocer como Y. También quiero saber cuánto va a ser la distancia que hay desde el eje Y hasta el centro de gravedad de la figura, ¿no? Desde el eje donde yo quiero saber la inercia hasta el centro de gravedad. Y esto lo vamos a conocer como X. Pregunto entonces, ¿cuánto vale? ¿Qué decimos? ¿Cuánto vale la distancia X? ¿Cuánto sería esta distancia X? Viendo ustedes el gráfico. La mitad. B medio, ¿no? Correcto. B medio. Ahora pregunto, ¿ese X de acá sería positivo o negativo? Positivo, ¿no? Correcto. Fíjense que está desde el eje Y, va hacia el centro de gravedad, va hacia la derecha, así que será positivo. El otro, Y.
¿Cuánto sería el Y? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no? Correcto. Y igual a H medio. Ahora, el área. ¿Cuánto sería el área de este rectángulo? ¿Cuánto es el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura, ¿no? B por H. Listo, ahora fíjense cómo vamos a aplicar Steiner. Aplicando Steiner. Entonces, ¿qué me pidieron? Quiero que calcules cuánto sería el momento de inercia respecto de este eje X de acá. Pues muy bien, decimos momento de inercia respecto al eje X, aplicando Steiner, es igual al momento de inercia respecto al mismo eje X, pero ahora que estuviera en el centro de gravedad. A este lo conocemos como momento de inercia en X, aquí, cuando está en el centro de gravedad, más el área de la figura por Y al cuadrado. Reemplacemos. ¿Cuánto es el momento de inercia cuando el eje X está en el centro de gravedad? ¿Cuánto es el momento de inercia cuando el eje X está en el centro de gravedad del rectángulo? Base por altura. Correcto, base por altura al cubo sobre 12. Más el área. El área dijimos como es un rectángulo, B por H. El Y, ¿cuánto es la distancia Y? La misma. Altura sobre 2. Altura sobre 2, muy bien. Altura sobre 2, eso está al cuadrado. Entonces, aquí si reemplazamos sería base por altura al cubo sobre 12 más base, altura, esto sería H al cuadrado y esto sería 4. Así que aquí sería H por H al cuadrado, H al cubo sobre 4. ¿Y cuánto nos da? A ver, calcule 1 sobre 12 más 1 sobre 4. Me había dado base por altura al cubo sobre 3. Entonces, como ven, Steiner también se puede aplicar para deducir fórmulas. Hago lo mismo con el otro. Voy a borrarlo esto y vamos a hacerlo ahora respecto de Y y luego de XY. Más el área de la figura es B por H, es un rectángulo. La distancia X, fíjense que la distancia X nos había dado B medio al cuadrado. Por lo tanto, aquí sería base al cubo por altura sobre 12 más base al cuadrado sobre 4, base al cuadrado por base, se va a hacer base al cubo por H sobre 4. Y eso nos va a dar base al cubo por H sobre 3. Que es justamente lo que habíamos deducido allá, ¿no? Cuando es respecto al eje Y, cuando está de este lado, ¿dónde está? Cuando el eje Y está de este lado para el rectángulo, su inercia vale base al cubo por H sobre 3. Es lo que hemos deducido aquí aplicando este. Veamos ahora qué pasa cuando calculemos respecto al eje XY. O sea, vamos a ver cómo sería con el eje X. Momento de inercia respecto al eje XY, o sea, respecto a dos ejes ahora. Eso va a ser momento de inercia respecto al eje X y al eje Y que pasan por el centro de gravedad de la figura, más el área por la distancia B por H. Pregunto entonces, ¿cuánto vale el momento de inercia cuando el eje X y el eje Y pasan por el centro de gravedad? ¿Cuánto es el momento de inercia? 0, ¿no? Será B. Más el área de la figura B por H. La base, pero aquí es X, ¿no? Aquí era X y aquí es Y, aquí es. El X vale B medio y el Y vale H medio. Entonces, B por B, B al cuadrado. H por H, H al cuadrado. Y 4 por 4, pero 2 por 2, 4, ¿no? Entonces, fíjense, el momento de inercia respecto al eje X y Y sale base al cuadrado por H al cuadrado sobre 4, que es lo que teníamos acá, ¿no? Entonces, fíjense, aplicando Steiner se deduce mucho más fácil de las fórmulas, es mucho más sencillo.
si quisiéramos reducir esto de acá, fíjense. Vamos a hacer acá un pequeño ejercicio y aquí vamos a hacer unos comentarios. Vamos a tener un triángulo de base B, altura H. Su centro de gravedad, ¿dónde está el centro de gravedad del triángulo? Correcto, 1/3 de la base, 1/3 de la altura. X, Y. Ahora, vamos a las tablas que les pasé y me dicen cuánto da el momento de inercia del triángulo en X y en Y cuando los ejes están en el centro de gravedad. Momento de inercia del triángulo en X cuando está en el centro de gravedad, momento de inercia en Y cuando está en el centro de gravedad y momento de inercia en XY cuando está en el centro de gravedad. Fíjense en las tablas, hay fórmula para los tres. Este de acá es negativo. Creo que este era menos base al cuadrado por h al cuadrado sobre 72. Este era base por altura al cubo sobre 36. H por base al cubo sobre 36. ¿Sí? Bien, si hasta ahora me acuerdo. Pero le decía, yo lo que hice fue memorizar todo esto, porque yo decía que con que me memorice estos de acá, puedo deducir los toditos. Menos. Ahora, esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué creen que aquí la inercia dio negativo? Este y este siempre van a ser positivos. Cuando el momento de inercia respecto a un eje siempre va a ser un valor positivo. Cuando es respecto a dos ejes, ahí puede ser positivo o negativo. ¿Por qué creen que este da negativo? Esta pregunta es muy buena. Su centro de gravedad está por acá. Ese X y Y me está formando unos cuatro cuadrantes. ¿Se acuerdan lo que vimos cuando hablamos del argumento? En el cuadrante 1, la coordenada X y la coordenada en Y son positivo o negativo. Positivo, ¿no? En el primer cuadrante esto es positivo. En el segundo cuadrante, ¿cómo es el X? ¿Positivo o negativo? Y Y positivo, muy bien. Tercer cuadrante, X negativo y Y negativo. Acá, cuarto cuadrante, X positivo y Y negativo, muy bien. Bien. Ahora, acuérdense de la fórmula del producto de inercia. Decía que era la doble integral de X por Y por dA. Fíjense en esta parte, X por Y, todo depende de los signos de X por Y. Positivo por positivo, ¿qué me da? Positivo, ¿no? Positivo por positivo, aquí me va a dar una inercia positiva. Negativo por positivo, negativo, aquí me va a dar una inercia negativa de este lado. Negativo por negativo, positivo, ¿no? Positivo por negativo, negativo, ¿no? Ahora pregunto, de estos cuatro cuadrantes, ¿cuál creen que va a ser más grande, los negativos o los positivos? Los negativos, no piensen que los negativos agarran mucha más inercia. Es por eso que aquí el producto da negativo, porque las zonas negativas dan más grande, es mayor la inercia negativa. Este problema no ocurre cuando hablamos de momento de inercia respecto de X y momento de inercia respecto de Y. ¿Por qué creen que estos dos siempre dan positivos? Fíjense,
Doble integral de y al cuadrado, diferencial de área. Doble integral x al cuadrado, diferencial de área. No importa si esto es positivo o negativo, no importa si esto, la coordenada es positivo o negativo, porque si está al cuadrado, siempre se hace positivo, ¿no ven? Siempre si está al cuadrado, siempre se hace positivo. Es por eso que esos dos siempre van a ser positivos. Este es el que puede valer positivo o negativo. Así que si algún día practicando a inercia en x y le da un valor negativo, no se asusten. Si este le da negativo, ahí sí algo está mal. Bien. Ahora, supónganse que para este ejercicio me piden calcular la inercia para los siguientes ejes. Vamos a ver. ¿Puedo borrar esta opción? Ahora, supónganse que aquí les pide dividir o calculando. Supónganse que ustedes tuvieran este caso. ¿Qué pasaría si quiero hallar las inercias cuando el eje Y está acá? Cuando el eje X está acá. Algo parecido a lo que tuvimos acá. Quiero ver cuánto la inercia en X. Inercia en X. La inercia del eje Y y la inercia XY. Estas son las incógnitas. ¿Cómo podríamos deducir esto? Veamos. Para aplicar Steiner, para deducir fórmulas usando Steiner, primero definimos dónde está el centro de gravedad. ¿Dónde está el centro de gravedad en un triángulo? Un tercio de B, es decir, esto acá va a ser la distancia X y esto de acá va a ser la distancia Y. Entonces veamos, ¿cuánto sería? Y decimos, ¿cuánto sería la distancia X? ¿Cuánto va a ser la distancia X? Un tercio. Un tercio de B. ¿Y la distancia Y? Un tercio de H. El área, ¿cuánto es el área de un triángulo? Sobre 2. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta Steiner, apliquemos la fórmula de Steiner. Aplicando Steiner. Veamos, aplicando Steiner, vamos a tener inercia respecto de este eje X de acá. Para eso entonces tendremos que aplicar la fórmula que dice momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centro de gravedad más la distancia Y al cuadrado por el área. Reemplacemos. ¿Cuánto da el momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centro de gravedad? Base por altura al cubo sobre 36. 36, ¿no? Más el Y, H tercios al cuadrado por el área es B por H al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar base por altura al cubo sobre 36 más 3 al cuadrado, eso es 9. 9 por 2, 18. Muy bien. Y aquí va a ser base solamente de una base. Altura al cuadrado por altura. Altura al cubo. ¿Cuánto nos da esto? Base por altura al cubo sobre 12. ¿12? 12. Ya. Base por altura al cubo sobre 12. A ver, ¿lo calculamos con calculadora? 1 sobre 36 más 1 sobre 18. A ver, esto va a ser 3 sobre 36. 1 sobre 12, sí, está bien. Veamos ahora el momento de inercia respecto del eje Y. Aquí sería
momento de inercia respecto al eje Y que pasa por el baricentro, más x al cuadrado por el área igual a momento de inercia cuando el pase respecto al eje Y al centro de gravedad. ¿Cuánto da eso? H. Muy bien. Más x vale porque estaba x allá, b tercio al cuadrado por el área, base por altura al cubo, pero base por altura sobre 2. Eso nos daría altura por base al cubo sobre 36 más base al cuadrado por base al cubo. 3 al cuadrado 9, 9 por 8, 9 por 2, perdón, 18. Esto también nos daría altura por base al cubo sobre 2. Ahora el último, momento de inercia respecto al eje XY. Esto sería momento de inercia respecto a los ejes X y Y cuando pasan por el centro de gravedad, más X por Y por A. O sea, aquí va a ser producto de inercia. ¿Cuánto da este de aquí? Menos base al cuadrado, altura al cuadrado sobre 72. Más X ¿cuánto vale? B tercio y altura H tercio, aquí es base por altura sobre 2. Entonces aquí va a ser menos base al cuadrado, altura al cuadrado sobre 72, más base por base al cuadrado, altura por altura, altura al cuadrado. 3 por 3, 9, por 2, 18. ¿Cuánto nos va a dar acá? Menos 1 sobre 72 más 1 sobre 18. 1 sobre 24. ¿24? Sí. ¿Positivo? Sí, positivo. Base al cuadrado, altura al cuadrado sobre 24. Ahora, fíjense en las tablas. Fíjense en las tablas que les mandé, también estaban estas inercias de acá. Vamos a comparar si están bien. Ahora ya con números. Ejercicio. Veamos. Aquí tenemos lo siguiente. Un triángulo de base, démosle 40 centímetros, altura, démosle a esto unos 20 centímetros, bueno, 15 centímetros, 18. Y quiero que calculen el momento de inercia respecto al eje Y, pero al eje X, a este vamos a llamarlo un eje X', y está ubicado a unos 25 centímetros abajo. A ver, eso sí ya es más real a lo que van a ver. Calculen cuánto sería el momento de inercia respecto a este eje X'. Con todo lo que ya hemos visto podemos calcular el momento de inercia respecto a este eje X'. ¿Cómo se calcula eso? A ver, una lista hagan, por favor. Vamos a hacer igual que la dinámica en clase. ¿Cuánto es esta distancia? ¿Cuánto sería la distancia que hay desde el eje que quiero saber su inercia hasta el centro de gravedad? ¿Cuánto es esta distancia? 25 más H tercio, ¿no? La altura entre 3, ya que sabemos que la distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esa distancia? Al H tercio, ¿no? Correcto. Esta sería la distancia Y o X. Y, ¿no? Entonces dice, momento de inercia respecto a un eje X cualquiera, en este caso el eje X', igual al momento de inercia respecto al eje X que pasa por el centro de gravedad, más el área por la distancia Y al cuadrado. Entonces aquí sería momento de inercia en X de un triángulo, base por altura al cubo sobre 36, más
el área de un triángulo es base por altura sobre 2 y la distancia es todo esto de acá, 25 más h tercio al cuadrado. Reemplazando sería entonces base 40, altura 18 al cubo sobre 36 más base 40, altura 18 sobre 2, 25 más altura 18 entre 3 al cuadrado. ¿Cuánto nos daría esto? 352.000. 40. No, todo esto. Muy bien, 352.440. Es una inercia. ¿Cuál es la unidad de inercia? A la cuarta. Listo, ese vendría a ser entonces el momento de inercia respecto a un eje X cualquiera, ¿no? En cambio este.